Junto con saludar a todos y a todas, el módulo de esta presentación tratará sobre la historia y el marco institucional de los derechos humanos. Mi nombre es Daniel Wasserman y este módulo es parte del curso de formación en derechos humanos que se realiza por CONAPRED y el Comité para la Prevención de la Tortura. La idea de este módulo es hablar sobre el concepto de los derechos humanos, su historia, sus características fundamentales y la institucionalidad vigente a nivel internacional como nacional. Asimismo, se hará mención sobre la prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes. Iniciando esta presentación, hablaremos un poco de los antecedentes históricos. En general, nos circunscribiremos a los antecedentes históricos de la edad moderna, el siglo XIX y el siglo XX. En la Edad Moderna podemos ver diferentes hitos, dentro de los cuales podemos señalar el Habeas Corpus de 1679, en el cual buscaba garantizar la libertad individual frente a las detenciones arbitrarias. Esto se encontraba en Inglaterra, el Habeas Corpus. Otro de los antecedentes que nos parece importante indicar es la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano durante el proceso de la Revolución Francesa, que consagra derechos por parte de las personas. Asimismo, encontramos la Carta de Derechos o Bill of Rights en Estados Unidos, que consagra una serie de derechos que son 10 enmiendas originalmente agregadas a la Constitución de dicho país. Asimismo, pasando al siglo XIX, encontramos como elementos importantes o antecedentes importantes la abolición de la esclavitud. Así, por ejemplo, en Dinamarca se abolió el comercio de esclavos en 1803 y también en Chile, como otro ejemplo, se abolió la esclavitud en 1823. Otro elemento que se encuentra dentro del siglo XIX como antecedentes históricos de los derechos humanos es el derecho internacional humanitario. Cuando nos referimos al derecho internacional humanitario, estamos refiriéndonos a un conjunto de normas que regulan el uso de la fuerza en los conflictos armados y también busca proteger a las personas que no participan o que ya no se encuentran participando dentro de un conflicto armado. Por ejemplo, los heridos, la población civil, entre otros. Así, en 1864 encontramos la primera Convención de Ginebra que busca regular los conflictos armados y también el nacimiento de la Cruz Roja Internacional. Es muy importante entender que el derecho internacional humanitario implica normas básicas respecto a ciertos derechos que tienen las personas, inclusive en un conflicto de carácter militar. Posteriormente, otro hito fundamental que podemos encontrar en el siglo XX es la creación de la Sociedad de las Naciones en el año 1919. En este hito de la Sociedad de las Naciones es importante entender de que se da inmediatamente posterior a la Primera Guerra Mundial y como tal, la Sociedad de las Naciones buscaba que los diferentes estados pudiesen organizarse para una solución pacífica de los conflictos y vivir en armonía entre las mismas. Esto, como dije anteriormente, está muy vinculado a la Primera Guerra Mundial. En tanto, existieron heridos, hubo bombardeos, la población civil sufrió las consecuencias propias de la guerra. Sin perjuicio de eso, la sociedad, a pesar de la construcción de la Sociedad de las Naciones, viene la Segunda Guerra Mundial. Y inmediatamente, al fin de la Segunda Guerra Mundial, se crea en el año 1945 la Organización de las Naciones Unidas, por medio de la Conferencia de San Francisco, que adoptó la Carta de las Naciones Unidas. Acá, la idea de las Naciones Unidas era también poder establecer un marco en que las naciones se organizasen para tener una convivencia pacífica en donde se tomase la importancia de las personas y de los civiles que se encuentran dentro de los estados. Esto es muy importante. La Segunda Guerra Mundial implicó diferentes vulneraciones hacia la población civil, tales como ataques a ciudades, genocidio, la aplicación de la tortura, deportaciones,
entre otras. En ese sentido, las naciones, al ver los horrores de la guerra, crean las Naciones Unidas. Y posteriormente, como primer acto o uno de los primeros hitos relevantes que encontramos, es la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. En este sentido, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 implica un instrumento por parte de las Naciones Unidas que declara y establece los derechos humanos tal como los conocemos hoy. En este sentido, la Declaración Universal de los Derechos Humanos habla de la importancia de la libertad, la justicia, la paz en el mundo y reconoce la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. En ese sentido, es importante señalar de que la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce 30 derechos y libertades fundamentales para todas las personas de la especie humana. Así, me gustaría poder continuar sobre ahora cómo podemos conceptualizar los derechos humanos y sus características fundamentales. ¿Qué entendemos por derechos humanos? Tal como vinculado con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y mencionado anteriormente, entendemos que los derechos humanos son los derechos inherentes a todas las personas, sin distinción de raza, religión, color, etnia, opinión política, género u otra diferencia. Esto es muy importante, son derechos inherentes y tienen como fundamento la dignidad humana. En este sentido, también es importante declarar de que los derechos humanos implican obligaciones para los estados, tal como señala Pedro Níquel. No es una limitación del hacer de los estados respecto a las personas que los habitan y a todas las personas que se encuentran dentro de los estados o inclusive en el mundo. Bajo ese sentido, estas obligaciones son muy importantes. Los derechos humanos implican una limitación al ejercicio del poder público. Y vinculándolo con lo anterior, es importante entender de que la creación contemporánea de los derechos humanos sucede inmediatamente con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, ¿qué entendemos por las características y principios de los derechos humanos? Primero, que son universales e inalienables. Cuando hablamos de universalidad, entendemos que deben aplicarse a todas las personas de la especie humana o a todos los individuos de la especie humana en todo momento y lugar y sin discriminación alguna. No son para todos y todas. Y también cuando decimos que son inalienables, nos referimos a que no pueden ser suprimidos o limitados, salvo circunstancias excepcionales y bajo ciertos procedimientos adecuados. ¿Qué quiere decir eso, por ejemplo? La libertad personal es un derecho humano. Sin embargo, si una persona comete un delito y es condenado culpable, o es declarado culpable, perdón, se le aplica una pena privativa de libertad. Allí se ve limitado su derecho a la libertad personal. Sin perjuicio de eso, es importante entender el concepto de universalidad. Los derechos humanos son para todos y todas en cualquier momento y lugar y circunstancia. Asimismo, otra característica que tienen los derechos humanos que son interdependientes e indivisibles. Esto significa que la realización de un derecho depende de la realización de otros. Por ejemplo, el derecho a la vida o el derecho a la integridad física o psíquica está vinculado con el derecho a la salud. Así en un caso que no existe un adecuado tratamiento, por ejemplo, de salud, una prestación de salud, puede conllevar una afectación o al derecho de la vida o al derecho de la integridad física o psíquica de la persona. Bajo otra de las características que tienen los derechos humanos es el principio de igualdad y no discriminación. Cuando hablamos de este principio de igualdad, es que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Seguidamente, esta idea de que todos y todas tenemos los mismos derechos es muy importante en materia de la idea de igualdad y lo que inspira y constituye a los derechos humanos. Y por su parte, es importante entender de que no pueden haber motivos
de discriminación arbitraria basados en el origen étnico, racial, religioso, etario, entre otros. Ahora bien, como otro de los elementos que parece importante poder mencionar sobre los derechos humanos son las obligaciones que implican para los estados, tal como se señalaba hace un momento atrás. Podemos encontrar que las obligaciones que tiene el Estado respecto a los derechos humanos se pueden establecer en tres. El primero es respetar los derechos humanos. Eso significa que los Estados no pueden cometer actos que violen los derechos humanos. Por ejemplo, la prohibición de la tortura. Los Estados no pueden cometer a través de sus funcionarios públicos, empleados públicos, actos que impliquen la tortura. Asimismo, el Estado tiene como segunda obligación proteger los derechos humanos. Esto significa que los Estados, ante vulneraciones de derechos humanos, deben tomar acciones para resguardarlos. Por ejemplo, los sistemas de justicia penal. Si una persona comete un delito y otra persona se ve afectada, debe aparecer el sistema de justicia para investigar, acusar y eventualmente condenar. Y como tercera obligación, entendemos que los Estados deben promover el efectivo ejercicio de los derechos. Es la obligación de cumplimiento. Bajo esto deben por ejemplo, implica el acceso a la salud pública, que la población pueda ir y atenderse en un sistema de salud ante las enfermedades que la quejan, por ejemplo, o la promoción de derechos a través de la educación, entre otros. Ahora bien, es importante entender de que históricamente se ha hablado sobre la clasificación de los derechos humanos. Es importante considerar, a propósito de cuáles son las obligaciones que emanan de los derechos humanos, entender cómo se han clasificado los derechos humanos. Dentro de las clasificaciones de los derechos humanos encontramos dos grandes clasificaciones. Primero, los derechos civiles y políticos, y segundo, los derechos económicos, sociales y culturales. Cuando hacemos referencia a los derechos civiles y políticos, nos referimos a aquellos derechos referentes a las libertades personales, derechos individuales, de participación política y o social, por ejemplo, los derechos a la vida, la integridad personal, la libertad de expresión, igualdad ante la ley, entre otros. Por su parte, cuando hacemos referencia a los derechos económicos, sociales y culturales, hacen o se definen o se entienden como un conjunto de derechos básicos que tienen las personas para poder vivir de forma digna, tales como el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, al trabajo, entre otros. Es importante entender que, como se mencionó anteriormente, uno de los principios que tienen los derechos humanos o características que estos son interdependientes o indivisibles. La realización de algunos derechos humanos implica la realización de otros, o la protección de ciertos derechos humanos también implican resguardar otros derechos humanos. Tal como se mencionó anteriormente, por ejemplo, el derecho a la vida o a la integridad física o psíquica está vinculado directamente con el derecho a la salud. Una persona que no tiene acceso o tiene problemas con su derecho a la salud podría acarrear vulneraciones a sus derechos a la vida o a la integridad personal. De ahí que esta clasificación es importante para entenderla, pero también considerando los principios que tiene y características de los derechos humanos. Ahora vamos a pasar a las fuentes del derecho internacional de los derechos humanos. Mencionamos un análisis histórico o los antecedentes históricos dentro de la época moderna hasta la creación de las Naciones Unidas. Hablamos de el concepto de los derechos humanos, las obligaciones que tienen los estados respecto a los derechos humanos, las características de los derechos humanos y los derechos y la clasificación de los mismos. Uno de los puntos centrales que, que es relevante tener presente son las fuentes del derecho internacional de los derechos humanos, ya que de las fuentes del derecho internacional de los derechos humanos es donde emergen las obligaciones que tienen los estados para la protección, respeto y cumplimiento de los derechos humanos. En primer lugar, encontramos los tratados o convenciones internacionales.
Estos son también llamados pactos. Estos son acuerdos internacionales entre estados regidos por el derecho internacional. La importancia de los tratados es que estos son vinculantes para los estados que las suscriben y ratifican o aprueban. Es decir, estos acuerdos entre estados implican que los estados, al suscribirlos, están obligados a cumplirlos, generan obligaciones. Asimismo, otra de las fuentes del derecho internacional es la costumbre internacional. Cuando hablamos de la costumbre internacional, es importante comprenderla como aquellas prácticas que, sin estar en un tratado o convención, los estados los entienden como y aceptan como normas internacionales. Asimismo, otro de las fuentes del derecho internacional es las normas imperativas de derecho internacional o denominadas jus cogens. Cuando hablamos por normas imperativas de derecho internacional, es una norma que se entiende que es aceptada por la comunidad internacional y que es obligatoria para los estados, independientemente si un estado haya suscrito no convenciones internacionales. Son imperativas, tal como dice, se denomina la propia fuente. Son obligaciones que emanan y que se entienden obligatorias para el Estado independientemente que éstas la hayan suscrito o no. Por ejemplo, la prohibición de la tortura. Así, si algún Estado no ha suscrito convenciones internacionales que hayan establecido la prohibición de la tortura, de todas formas se entienden que son una norma imperativa, una norma obligatoria, incluso para los estados que no han suscrito las convenciones respectivas. Esto es muy relevante. Asimismo, encontramos como otras fuentes del derecho internacional los principios generales del derecho, es decir, que los pactos deben cumplirse de buena fe o que los pactos deben cumplirse también, que pacta sunt servanda. Asimismo, dentro de las fuentes del derecho internacional de los derechos humanos, encontramos la jurisprudencia internacional y la doctrina de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones. Acá lo importante de esta fuente es que se entiende que es un medio auxiliar o complementario para interpretar el contenido y alcance de las normas del derecho internacional. Por ejemplo, las obligaciones que emanan dentro de tratados o convenciones. Es importante acá entender que las fuentes del derecho internacional es donde emanan las obligaciones que tienen los estados respecto a los derechos humanos. Ahora bien, me gustaría poder continuar señalando, a modo de enunciación, los diferentes tratados, convenciones de derecho internacional de los derechos humanos. En primer lugar, encontramos el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, así que, asimismo, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Tal como ya pueden observar, estos pactos hacen referencia a la anterior clasificación que mencionamos anteriormente entre los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales. Asimismo, encontramos como uno de los principales pactos o convenciones de derecho internacional la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Acá se establece la prohibición de la tortura y que los estados adopten medidas legales, judiciales, administrativas para impedirla y sancionarla. Seguidamente también encontramos la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que protege los derechos de las mujeres y busca eliminar la discriminación contra la mujer dentro de sus finalidades. También encontramos la Convención sobre los Derechos del Niño, que reconoce integralmente los derechos de niñas, niños y adolescentes. Asimismo, encontramos la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que establece los derechos de las personas con discapacidad, valga la redundancia. También encontramos el Convenio 169 sobre los pueblos indígenas y tribales de la Organización Internacional del Trabajo, la Convención Americana de los Derechos Humanos, que establece diferentes derechos civiles, económicos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Asimismo, encontramos la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Esta enunciación no es exhaustiva, sino busca dar cuenta algunos de los tratados o principales tratados de derechos humanos. Existen más,
y busca dar cuenta también la profundidad y la importancia que tienen los derechos humanos dentro del orden internacional por parte de los estados. Un punto relevante del derecho internacional de los derechos humanos son los sistemas de protección de los derechos humanos. En la medida en que estos sistemas de protección buscan o son parte de la institucionalidad internacional de los derechos humanos que buscan que los estados cumplan, protejan y promuevan los derechos humanos. Entendemos que existen dos grandes sistemas de protección de los derechos humanos. Primero, el Sistema Universal de las Naciones Unidas, que se aplica a todo el mundo, ya que son parte de la comunidad internacional, y encontramos los sistemas regionales de protección. Por ejemplo, el Sistema Europeo de Derechos Humanos, el Sistema de Protección Africano de Derechos Humanos y el Sistema Interamericano. Un poco para efectos de esta presentación hablaremos del Sistema Universal y el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. El Sistema Universal tiene y se clasifica en dos formas o dos formas de supervisión. El primero encontramos la supervisión que se denomina supervisión convencional, es aquellos sistemas de protección que emanan de pactos o tratados específicos. Y encontramos el sistema extraconvencional que no emana de pactos o tratados, sino que de la Carta de las Naciones Unidas. Respecto al sistema de supervisión convencional o por tratados, encontramos que a través de los diferentes tratados que, por ejemplo, se enunciaron anteriormente, se crean diferentes comités de estos tratados. Por ejemplo, este es un mecanismo que busca o se establece a través de la supervisión que realizan estos comités que provienen del tratado o convención. Así podemos mencionar entre algunos de estos el Comité de Derechos Humanos, que nace a partir del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el Comité de los Derechos Sociales y Culturales, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, el Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer, que nace a partir de la Convención sobre la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, el Comité para la Protección de todos los trabajadores migratorios y sus familiares, que nace a partir de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares, el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que nace a partir de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Comité contra la Desaparición Forzada, que nace de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, el Comité contra la Tortura, que nace de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes. Asimismo, encontramos el Subcomité para la Prevención de la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, que nace a partir del protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes. Es importante señalar de que cada pacto con su respectivo subcomité busca supervisar los derechos que se encuentran establecidos en dicho pacto. Por ejemplo, el Comité sobre los Derechos Civiles y Políticos, que proviene del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, verifica todos los derechos que se encuentran o supervisa todos los derechos que se encuentran en dicho pacto o convención. Dentro de las funciones que tienen estos comités, primero es solicitar información a los estados sobre los respectivos derechos humanos que se consagran en los pactos respectivos. Así, con esta información, los comités pueden realizar informes respecto a la situación que tienen los estados sobre los derechos humanos de los pactos respectivos y señalar los problemas, los aspectos positivos y emitir observaciones o recomendaciones para los estados. Esto es muy importante, ya que es una supervisión que le dice a los estados muchas veces dónde están las falencias y dónde están los problemas que tienen los estados para respetar, proteger y cumplir los derechos humanos. Asimismo, otra de las facultades que tienen los comités es la emisión
de observaciones generales, las cuales son interpretaciones acerca de la amplitud y alcance de las normas contenidas en las convenciones propias del pacto al cual fue creado en los comités respectivos. Asimismo, dentro de otras de las funciones que tienen los comités es recibir comunicaciones individuales o denuncias sobre vulneración que que puedan sufrir las personas o grupos de personas respecto a actos que se cometan dentro de un Estado. Esto es muy importante, puesto de que estos comités tienen elementos para poder ver casos o situaciones de vulneración de derechos humanos. Estas son, por decirlo de alguna manera, entre las principales funciones: pedir información, realizar informes sobre situación de los derechos humanos en un país específico, realizar observaciones generales y recibir denuncias o comunicaciones individuales sobre eventuales vulneraciones de derechos humanos. Asimismo, y pasando al segundo subsistema dentro de supervisión, que como señalamos anteriormente es la supervisión extraconvencional. Encontramos acá a el Consejo de Derechos Humanos y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Es importante entender de que, como se señaló anteriormente, los mecanismos de supervisión extraconvencional emanan, o se ha entendido que emanan de la Carta de las Naciones Unidas. Como se me enseñó anteriormente, la Carta de las Naciones Unidas es un instrumento que nace desde la formación de las Naciones Unidas en el año 1945. Ahora bien, encontramos aquí el Consejo de Derechos Humanos. El Consejo de Derechos Humanos está compuesto por 47 estados y representa o se entiende como un foro multilateral para ver eventuales o situaciones de violación a los derechos humanos y cómo está la situación de los países que son parte de las Naciones Unidas. Dentro de sus funciones encontramos el examen periódico universal, el cual el Consejo revisa la situación de cumplimiento de los derechos humanos de forma general de los Estados miembros de las Naciones Unidas. También encontramos los denominados dentro de las funciones procedimientos especiales, que de acuerdo al Consejo de Derechos Humanos se entienden como la designación de expertos independientes en derechos humanos que son mandatados para informar y asesorar sobre los derechos humanos desde una determinada perspectiva temática o de un país. También es importante señalar de que el Consejo de Derechos Humanos también tiene un procedimiento de denuncia. Este procedimiento es para hacer frente a un cuadro persistente de violaciones manifiestas y fehacientemente probadas de los derechos humanos y de todas las libertades fundamentales ocurridos en cualquier parte del mundo y bajo cualquier circunstancia. Es importante aquí también destacar, a propósito de del procedimiento de denuncia dentro del Consejo de Derechos Humanos, que es un procedimiento de carácter confidencial y que las denuncias pueden ser presentadas por quienes aleguen ser víctimas de violaciones a los derechos humanos. Asimismo, dentro de otra de las funciones que tiene el Consejo de Derechos Humanos es la realización de sesiones especiales. El Consejo de Derechos Humanos, ante situaciones urgentes, puede señalar puede realizar sesiones especiales para ver estas situaciones urgentes en materia de derechos humanos. Dentro del sistema de supervisión extraconvencional, encontramos al Alto Comisionado de las Naciones Unidas. El Alto Comisionado, dentro de sus funciones, se encuentra la promoción de los derechos humanos, dar asistencia técnica en materia de derechos humanos, ya sea realizar recomendaciones a los organismos de las Naciones Unidas para mejorar la protección y promoción de los derechos humanos, como también dar apoyo técnico para acciones de promoción de los derechos humanos, además de entablar diálogos con los mismos estados para el respeto de estos derechos humanos. Desarrollar, asimismo, otra de las
funciones que tiene la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, encontramos desarrollar un trabajo en miras de superar las dificultades en el cumplimiento de los derechos humanos, además de propender a que no se sigan manteniendo las violaciones de los derechos humanos, entre otros. Ahora vamos a hacer referencia al sistema interamericano de derechos humanos y cómo funcionan sus instituciones de protección dentro del continente americano. El sistema interamericano de derechos humanos es fruto del desarrollo a nivel regional de los derechos humanos en el continente americano. Sus primeros antecedentes son la Carta de la Organización de los Estados Americanos en el año 1948 y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Asimismo, con un hito que marca y establece la estructura del sistema interamericano de derechos humanos, fue el nacimiento de la Convención Interamericana de Derechos Humanos en el año 1969, que estableció como órganos de protección la Comisión Americana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para estos efectos, haremos mención sobre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sus principales funciones, para después referirnos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también las funciones que ésta cumple dentro del sistema de protección de los derechos humanos. La Convención Interamericana de Derechos Humanos fue creada en 1959 y posteriormente se estableció en la Convención Interamericana. De ahí la importancia de decir que fue uno de los primeros órganos de protección dentro del sistema interamericano. De acuerdo al tratado de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, es un organismo autónomo que está constituido por 7 miembros. El eje central del mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es la defensa y promoción de los derechos humanos dentro del continente americano. Las principales funciones de la Convención Interamericana de Derechos Humanos pueden identificarse en 3. En primer lugar, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos investiga y analiza peticiones individuales en que se aleguen vulneraciones de derechos humanos respecto a los miembros de la OEA. En segundo lugar, monitorea la situación de los derechos humanos en los Estados miembros, pudiendo realizar visitas en los mismos, que se conocen como visitas in loco. En tercer ámbito, es el trabajo en líneas temáticas específicas de derechos humanos. Es importante recalcar que el sistema de peticiones individuales permite a las víctimas de violaciones a los derechos humanos presentar denuncias contra los estados cuando consideran que sus derechos han sido vulnerados, existiendo un procedimiento para el mismo. Durante todo el procedimiento de peticiones individuales, se puede llegar a una solución amistosa entre las partes. Además que en el evento que la Comisión Interamericana haya establecido vulneración de derechos y realizado recomendaciones para los estados y los estados no cumplen dichas recomendaciones, podría remitir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos estos casos. Es menester indicar que el Estado parte deberá haber aceptado la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estas son las principales funciones que tiene la Comisión Interamericana. De Derechos Humanos. Ahora bien, pasaremos a señalar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos dentro del sistema de protección regional del continente americano. La Corte Interamericana de Derechos Humanos se encuentra recogida en la Convención Americana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es un organismo judicial autónomo que tiene como principal función la resolución de casos contenciosos, el seguimiento de sentencias, labores consultivas y facultades para establecer medidas provisionales. Cuando nos referimos a medidas provisionales, de acuerdo a la propia Corte, se entienden como que son medidas que dicta la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos de extrema gravedad y urgencia y cuando se haga necesario evitar daños irreparables para las personas. Es importante destacar que las sentencias emanadas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son de carácter vinculante, es decir, los estados deben cumplir lo que señalan las sentencias
por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.